Buenas tardes a todas y a todos. Alex, ¿ya podemos partir? Sí, Perfecto. señor. Estamos grabando. Perfecto. Muy buenos días a todos. Buenas tardes, Andreas, en Alemania. Es un placer darles la bienvenida a esta nueva reunión en que vamos a tratar un tema que es trascendente y que se relaciona íntimamente con otras mesas de trabajo que están abocados al tema de cómo poder aumentar el uso productivo de biomasa forestal. Trataremos el tema materiales de construcción, yo diría principalmente nuevos materiales de construcción. La verdad es que el uso de madera para construir chozas, para construir casas, tiene antigua data. Yo diría que la humanidad nació con la madera y las piedras y otro, pero madera jugó un papel importante en la construcción, por lo tanto siempre ha estado presente. Si vemos las construcciones antiguas en Chile de hace 100 años, 150 años, los colonos en el sur de Chile construyeron casi exclusivamente madera. Y yo diría, no sé si Fran está de acuerdo, construyeron muy bien, ¿ya? Construyeron muy bien de un punto de vista técnico, de un punto de vista arquitectónico, y con el paso de las décadas, por alguna razón, se nos fue olvidando cómo poder utilizar la madera adecuadamente, ¿ya? Vemos una serie de ejemplos de construcciones en madera mal utilizadas, y la verdad es que hoy en día estamos en otra generación, en otra forma de concebirlo. Ya no es con tabla y martillo la construcción que estamos concibiendo, sino que es un modo de construcción altamente tecnificado, con muchas ventajas económicas, técnicas, pero evidentemente que también ambientales. Y en este contexto lo que vamos a conversar en esta reunión no es tanto sobre técnicas constructivas y arquitectónicas, sino que básicamente lo que queremos concentrarnos en materiales, nuevos materiales o materiales existentes con nuevas prestaciones, con nuevas características que permitan también para la realidad chilena ampliar el uso de la madera y de otros componentes que provienen del bosque. Contamos con dos excelentes expertos que nos van a iluminar, que nos van a dar una primera visión con respecto a esto. Alguien que conocemos muy bien, Frane Cilic, arquitecto, profesor de la Universidad de Concepción y que ha impulsado la construcción de madera por largo tiempo. Se está haciendo en Chile y principalmente cuáles son los requerimientos, la demanda de materiales de construcción basados en madera en el país. Y contamos también con un experto extranjero, pero lo comentábamos recién, ha estado múltiples veces en Chile, no estaba seguro si 20 o 30 veces en Chile, algo por el estilo, es el profesor Andreas Michanekel de la Universidad Técnica de Rosenheim, Alemania, un hombre que sabe mucho de un punto de vista científico y tecnológico, pero que también tiene una relación, pero que también tiene una relación muy estrecha con el sector productivo. De hecho, trabaja estrechamente con diferentes empresas, ha pertenecido al directorio de consorcios importantes, madereros y de productores de tablero de partículas, también asesorado a empresas chilenas con respecto a esto. Por lo tanto, gracias por participar en esta conversación, tal como ha sido habitual en las reuniones pasadas. Vamos a dar paso a las presentaciones, a las dos presentaciones. Si tienen preguntas entre medio, háganlas por favor, pero yo diría esperemos en lo posible, que si yo el término de la presentación, o a menos que sea realmente atingente, preguntar en el momento. ¿Les parece si empezamos con la presentación de Frane, dando un contexto nacional, y posteriormente le ofrecemos la palabra a Andreas para que nos dé una visión más internacional, más global? Por lo Alex, tanto, Frane, sí, por favor. Hola, muy cortito. Les recuerdo que en el chat está el link a nuestro tablero de Jamboard para poder ir vaciando ahí las propuestas que se generan en esta mesa y así poder pasar después esas propuestas a la mesa central. Si no pueden acceder, pueden escribir sus propuestas en el chat de la reunión Zoom y yo las voy pasando al tablero que corresponde. Gracias. Súper importante, Camila, reforzarlo, por favor, escriban las opiniones. Es importante después para que quede un registro de lo que buscamos de estas reuniones, es que tengamos un efecto, ¿cierto? Y si nuestras opiniones no las escribimos, no las planteamos, va a ser difícil que queden registradas.
Por lo tanto, por favor, participen, tal como lo planteaba Camila. Frane, por favor, adelante. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve? Ya. Entonces, el título es bastante más que lo que van a encontrar en la charla, pero es una introducción y me voy a enfocar en realidad a un caso particular, que desde mi perspectiva es como una de las carencias más gruesas y más grandes que tenemos hoy día en el país. Primero, ¿por qué? La verdad es que la industria de la construcción no es sostenible bajo ninguno de los aspectos que me haya tocado ver, ni por el lado social, ni por el lado ambiental, ni por el lado económico. Tiene serios problemas, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional, es de las menos tecnologizadas, genera, en este caso, lo que ven en pantalla es el consumo, el desecho de la industria de la construcción es mayor que el de la minería, por ejemplo. Es por lejos el sector industrial que más desechos genera a nivel mundial. Caso también en Chile. El sector de la edificación completo, tanto la parte de construcción como el uso, es responsable del 40% de las emisiones de CO2 a nivel mundial, por lo tanto es un actor extremadamente importante y tenemos que de alguna forma ir a responder a eso. Si nos enfocamos solamente en la parte de construcción, estamos hablando de un 11, un 12% de las emisiones a nivel mundial, y eso, para ponerlo en términos de perspectiva, es más que todos los autos, camiones y buses que existen en el mundo. Entonces, es una industria que está lista para ciertas disrupciones y ciertos desafíos que se tienen que cumplir. ¿Cuál es el desafío actual? La verdad es que en parte concuerdo con lo que decía Alex recién, que antes se construía bien en madera, pero falta una parte ahí de la ecuación, y es que se construía bien para los desafíos que existían en ese momento. Hoy día los desafíos son distintos, necesitamos progresar en industrialización y necesitamos progresar en calidad, porque los requerimientos de desempeño de la edificación son distintos a los que existían antes. Los materiales que tenemos a disposición también son distintos con respecto a lo que teníamos antes. Entonces, estamos avanzando para poder cumplir con cantidades y estándares que son distintos a los que teníamos antes. Por lo tanto, no es cuestión de solamente copiar cómo se hacía antes. Tenemos que reformular esto, y parte de la reformulación es justamente empezar a entender la edificación como un sistema mucho más completo y complejo. Voy a explicar, no voy a profundizar en esto, pero quiero explicar las distintas partes que componen la mejor versión que conocemos de entramado ligero. Hay distintos sistemas de edificación en madera. Me voy a concentrar en este porque creo que es el que tiene más potencial y el que abarca además más espacio dentro de la producción nacional. Y hay que cambiar algunas cosas, y es importante entender cuáles son las distintas funciones que cumplen las capas dentro de la construcción. Tenemos una primera capa que es responsable de la resistencia al fuego, en el caso nuestro, y le da además una terminación, típicamente yeso cartón. Ese espacio también está disponible como para incorporar fibras, hay casos a nivel internacional. Perdón. Luego tenemos una cámara de instalaciones. Es importante dejar espacio para poder circular con las instalaciones antes de enfrentarnos a la siguiente capa, que es una capa donde debiera ser la vivienda estanca. Ahí hay trabajo que hacer también con respecto a la incorporación de membranas o de soluciones que sean resistentes a la difusión, al paso del vapor a través del material, también en conexiones de material con material para asegurar una estanqueidad por convección. Luego hay una siguiente capa, perdón, la capa anterior también tiene la función de puede entregar rigidez a la estructura, por lo tanto también hay un requerimiento estructural ahí. Luego tenemos la siguiente capa, que es la que va a cargar probablemente con las cargas verticales, y le entrega aislación térmica y acústica a la edificación. Y luego hay una membrana
que es la que se encarga de dejar pasar el vapor, pero no dejar pasar el agua. Y luego hay una cámara de ventilación que permite hacer circular el aire, y finalmente una fachada que es prácticamente solo decorativa, aunque tiene también ciertas funciones de proteger de los rayos ultravioleta, dependiendo de la sensibilidad de la membrana, y tiene también la función de proteger mecánicamente la membrana para que no sea dañada. Eso es el esquema de cómo hoy día se debiese estar concibiendo un entramado ligero. Es súper importante este traspaso del vapor, porque los errores van a ocurrir en construcción durante el uso, y por lo tanto el sistema tiene que ser redundante y tiene que ser resiliente ante problemas y permitir esa capacidad de secado, producto de lo cual es crítico mover el OSB hacia el interior de la edificación y no ponerlo como barrera y no impedir el paso del vapor hacia afuera. Y por lo tanto la incorporación de nuevos materiales tiene que considerar todo esto. Hay espacio para trabajar en la unión de ciertos requisitos. Por ejemplo, sé que hay desafíos y hay avances en yeso cartón con rigidez, con fibras que le pueden aportar rigidez, y de esa manera cumplir también el trabajo de arrastramiento a las cargas laterales que hoy día está cumpliendo el OSB. Hay también desafíos con respecto a las membranas. Hay algunas membranas que son incluso de difusión variable, que van a permitir el paso del vapor en ciertas condiciones de mayor humedad, pero luego cuando está seco lo pueden cerrar. En fin, ahí les explico esto por si se les empiezan también a ustedes desde un punto de vista más científico a ocurrir ciertas combinaciones de funciones que hagan que la ejecución de la edificación sea más rápida. Pero me voy a concentrar en el desafío de la aislación, porque es el espacio más grande que tenemos dentro de la edificación, y es el sector que más desprovisto está a nivel nacional. Cuando vemos de frente una solución de entramado ligero, esto es una solución tradicional. Hoy día esas cadenetas se pueden sacar y perfectamente se puede rigidizar con una placa sin necesidad de esas cadenetas. Se clava a todo lo largo y se restringe el desplazamiento lateral de los pies derechos. Y tenemos aproximadamente entre un 10 a un 20% de superficie ocupada por la madera, y el 90 o el 80% de la superficie está en realidad siendo condicionado por la aislación. Por lo tanto, cuando hablamos de una edificación de madera y caracterizamos su comportamiento térmico, en realidad lo que estamos haciendo es caracterizar el comportamiento térmico de la aislación principalmente, no de la madera. La madera cumple la función estructural. Completamente distinto si es que le agregamos un 100% de madera, como en el caso del CLT, el comportamiento térmico varía considerablemente, sobre todo en climas cálidos, y hay ahí un espacio también importante para entender que el rol de la aislación no es únicamente medible por su valor U, por su transmitancia, y la madera ofrece algunas ventajas en eso. Entonces, tenemos hoy día en el mercado nacional poliestireno, que es en base a plástico, y lana mineral, que ambos productos tienen un consumo o tienen problemas, digamos. Hay uno, por ejemplo, el poliestireno tiene también problemas con emisiones de CO2, o tiene problemas al momento de quemarse con los gases que genera. La lana mineral también tiene costos energéticos más altos que las alternativas que existen en Europa, de fibra de madera como aislante. Esa viene en distintos formatos. Puede ser suelta y entonces se usa para insuflar o para proyectar. También viene como colchonetas blandas que se pueden trabajar manualmente de manera muy fácil, sin necesidad de ocupar mascarilla, no es tan tóxico como la lana de vidrio, tiene una serie de ventajas. Y también puede estar intermedio entre lo que es una aislación completamente blanda y lo que es un MDF, y por lo tanto alcanzar densidades de unos 200 kilos por metro cúbico, y entonces logra una buena mezcla entre aislación y resistencia para ciertos usos, como por ejemplo una techumbre. Incluso se puede directamente estucar encima, y hay algunas empresas que venden sus fibras de madera preestucadas, de manera que
sea la solución final de terminación. Y esto es extremadamente útil, sobre todo para los casos de reacondicionamiento térmico. Tenemos la necesidad de llegar con una solución que se ponga sobre lo existente. ¿Cuánto? Y aquí viene una cuantificación como para que ustedes puedan contestar si es que eventualmente podemos soñar con el 100% de la aislación en madera o si tenemos que poner ciertos límites porque no tenemos suficiente biomasa. Eso ya es pregunta para ustedes. Les voy a entregar algunos datos. Son en Chile, según la Cámara Chilena de la Construcción, según el MIMBU son más, tenemos alrededor de 739.000 viviendas de déficit que no existen y que tenemos que construir. Esas se distribuyen de esta manera, también según la Cámara Chilena de la Construcción. Luego vamos a otra parte del problema, que es la zonificación térmica. Tenemos zonificaciones térmicas que no son exactamente por región, pero podemos saber entonces que para cada zona tenemos un determinado requerimiento de transmitancia térmica. Eso se va a traducir en un determinado espesor de aislación. Y también tenemos, por estudios internos, la distribución entre vivienda aislada, vivienda pareada, vivienda en altura, y tenemos entonces ciertos valores que podemos asignarles de superficie de techumbre, superficie de muro y superficie de piso que cubrir. Tenemos la distribución de esos casos por región, y por lo tanto con eso podemos saber qué proporción o cuánta superficie necesitamos cubrir para ese déficit por región y cuánto volumen necesitamos porque tenemos también el espesor y sabemos qué superficie ocupa la aislación dentro de la edificación porque hay que descontarle la estructura. Con eso llegamos a estos valores. Tenemos, si nos vamos a volumen de aislación de 180 kilos por metro cúbico, 2.467.000. 50 kilos por metro cúbico, que eso va a ser principalmente para los muros, 1.600.000. En los pisos podemos poner algo más denso, necesitamos poner algo más denso, 1.000.000 de metros cúbicos más. Y el volumen no lo saqué por volumen, sino que lo saqué por kilos de fibra. No sé si es la unidad que les sirve, ahí podemos discutirla, pero eso probablemente se puede transformar rápido. Eso es el total para toda la edificación existente. Permiso, apareció aquí algo. Ya. Eso es todo el déficit completo. ¿En cuánto tiempo queremos resolver ese déficit? Es una pregunta ya a nivel estratégico país, pero también sirve tener algunos datos. Tenemos esa cantidad de viviendas que necesitamos construir, aproximadamente 50 metros cuadrados cada una, y son 38 millones de metros cuadrados que tenemos de déficit. Si hacemos un análisis histórico, la Cámara Chilena de la Construcción entrega valores por año y por tipología, por lo tanto sabemos cuántos metros cuadrados de vivienda se construyen. En promedio, anualmente, en los últimos 10 años, tenemos 11.162.000 metros cuadrados por año. Recuerden que el déficit son 38. Y el máximo que se ha construido del 2015 son 14.600.000. Si aumentamos el promedio anual en un 33%, podríamos eventualmente resolver la edificación, el déficit de edificación en 10 años. Aumentar la construcción en un 33% suena a mucho, y es mucho. Pero también tenemos que recordar que el máximo que llegamos a construir son 14.600.000, y aumentar un 33%, esos 11 millones son 14.800.000. No estamos muy lejos de lo que en algún momento se pudo. No significa que vaya a ser fácil, pero está dentro por lo menos de lo que vemos dentro de los márgenes de lo creíble. Se ha hecho en Chile.
¿Cuál es el requerimiento anual potencial? Bueno, esos datos que son para el total lo podemos dividir por 10 y tenemos 56 millones de kilos de fibra solamente para poder resolver el déficit. Si se acuerdan bien, el déficit es un 33% del total. Más o menos son cifras que no pueden ser precisas, pero sirven para orientar la discusión en términos de cantidades. Si quisiéramos hablar de pasar a un estándar de un 100% de la aislación de la construcción, más el déficit, son 230.000, para redondear, millones de kilos de fibra. La pregunta no es desde un punto de vista comercial. Si esto fuera para una empresa, claramente ese no es el desafío. Pero aquí estamos hablando de país, y por lo tanto es una pregunta que les entrego ahora a ustedes, saber si es que esas cifras son alcanzables al año o simplemente son metas que van a ser inalcanzables porque no tenemos suficiente biomasa y por lo tanto tenemos que aspirar a menos. No sé. Esa respuesta probablemente la van a tener o la debiesen tener ustedes. Eso es. Gracias. Muchas gracias, Frane. Súper interesante porque da una perspectiva distinta a las miradas científicas y tecnológicas que usualmente tenemos de un punto de vista de los materiales. Lo tuyo es más bien de un punto de vista de aplicación. A ver, yo creo que hay una serie de comentarios, pero ofrezco la palabra ante todo, y si puedes retirar la presentación para que nos veamos las caras, por favor, Frane. Ofrezco la palabra con relación a la presentación de Frane Silich. Francisco, Cecilia. Hola, bueno, Andrés está pidiendo la palabra, tiene la mano levantada. sí, buenos días, muy simple, bueno, gracias, Frane. No alcancé a ver la cifra total que tú dijiste. El proceso de fabricación, tú te metiste un poquito en cómo se fabrica esto, qué tipo de instalaciones se requieren. La hemos visto en distintos formatos, como bien tú dices, pero cuando hablas de estas cifras, claro, aquí se requiere un tipo de instalación para poder hacer esto, ¿no? ¿Eso lo estuviste mirando? He visto fábricas de eso, pero estoy seguro que Andreas te puede dar una explicación bastante más precisa que la mía. En mi entendimiento desde arquitecto me da la impresión de que es parecido al proceso de un MDF. Perfecto. Y lo último, y ahí dejo, sí, es cierto, esto es un tipo de solución, pero también hay otro tipo de solución que lo vimos en la reunión anterior en base a lignina y combinado con poliestileno, si no me equivoco, por el propileno, y se inyecta también, ¿no? Y también está el tema de celulosa proyectada, que es otro tipo de aislación. O sea, cuando vamos a tipos de aislaciones, podríamos estar mirando un abanico, si se quiere, de soluciones en torno a la fibra de madera, ¿no? Sí, sin duda. Aquí los datos te van a servir para cuantificar el desafío de qué es lo que es el total de aislación que necesitamos a nivel país. Entonces, puedes hacerlo con este tipo de colchoneta, el cálculo, y tienes ciertas densidades, o puedes resolverlo con otros materiales en base a fibra. Al final, o sea, si conoces el mix de productos y sabes sus densidades, vas a poder obtener la fibra. Lo que te estoy... ¿Nos recuerda? Cecilia, por favor. Sí, buenos días a todos. Buenos días, Frane. Muy interesante tu presentación. Dos consultas. Esos cálculos que tú haces, tú los proyectaste en el fondo, en términos de la información que viene del déficit de viviendas, ¿no? De la Cámara Chilena de la Construcción, ¿es eso? Sí, o sea, pero son todas... Disculpa, ¿Sí? sí. Disculpa, termina la pregunta. No, es en base a eso y tú calculas en términos del déficit de vivienda y los sistemas techo, el sistema piso y el sistema muro, ¿eso es? En términos de aislación.
Oye, una pregunta desde el punto de vista de mi ignorancia del sistema constructivo. Cuando uno diseña un material cualquiera para estos sistemas de construcción, ¿tienen que ser avalados por alguien, por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Cámara de Chile en la Construcción, o simplemente se estandarizan, o sea, simplemente se estudian en una universidad y luego salen al mercado o algo así? ¿Cómo es? Porque podrían haber restricciones a lo mejor de normas y de aceptación de los productos a nivel también de los sistemas estos de aislación. El proceso para incorporar materiales nuevos en Chile a mí me parece como una especie de tortura. Creo que de verdad me parece complejo para, por ejemplo, una pyme incorporar un material nuevo al listado de detalles constructivos del MIMBU, porque cada solución constructiva tiene que ser ensayada y cada variante también tiene que ser sometida a ensayo. Eso significa que si cambio uno de los materiales de revestimiento, por ejemplo, tengo que volver a ensayar el paquete completo al fuego, o tengo que pagar por un análisis del laboratorio que me va a cobrar lo mismo que cuesta el ensayo. Entonces, y además esos ensayos duran 3 años. Entonces hay que hacerlo cada 3 años. Hay también un problema ahí de centralización que la dicta el mercado finalmente. Por ejemplo, voy a dar las cifras que son aproximadas, pero es un orden de magnitud. 1,5 millones cuesta aproximadamente el ensayo al fuego del panel completo. Pero eso no incluye el panel, o sea, hay que construir el panel, llevarlo hasta el laboratorio, que el único que está funcionando en Chile en este momento es el IDM, y luego deshacerse de los desechos. Entonces, si es que alguien de regiones, tiene que pensar en trasladar todo el paquete de solución hasta Santiago, alojarse en Santiago y luego deshacerse de las cosas en Santiago. Es considerablemente más caro para alguien de regiones hacer innovación en la construcción que lo que es para alguien de Santiago, producto de este mercado, de cómo está concentrada la situación en el país. Para ir más a la pregunta, se necesita evaluar térmicamente, que eso se puede hacer por cálculo, entonces puedes tener el comportamiento del material en sí, y lo puedes entonces meter a un sistema de cálculo y obtienes la solución constructiva o el detalle constructivo con sus valores, y eso se puede entonces usar como antecedente térmicamente. Hay que caracterizarlo en su resistencia al fuego, pero eso no es el material de por sí, sino que es en el conjunto, por lo tanto tienes ahí una multiplicidad de variantes, que si pongo un yeso cartón de 15 o un yeso cartón de 12, es un ensayo distinto. Y luego también hay que ensayarlo acústicamente. Acústicamente tampoco existe un sistema de cálculo, también se tiene que ensayar in situ, y ojalá te dé, porque los laboratorios son extremadamente caros el ensayo, y generalmente lo que se hace es un ensayo in situ una vez que está construido. ¿Ya? Entonces es súper engorroso el proceso, no incluye todas las variables que debiese incluir para una buena edificación en madera, por ejemplo, porque no se está considerando el valor SD, por ejemplo, del paso del vapor a través del material, no está dentro de lo que se exige. Hay cálculos de condensación intersticial por difusión, pero luego las mediciones por convección o de hermeticidad todavía no están bien implementadas, y en realidad, aunque aparezcan en los PDA, no se miden. Entonces hay varias deficiencias por ese lado. O sea, es decir, una cosa entonces es los materiales y todo lo que se puede innovar en términos de eso, pero alrededor de esto hay todo un sistema que a lo mejor, por mucho que tengamos ganas de alcanzar ese déficit habitacional, claro, hay otras trabas también que están en el sistema. Eso lo estamos viendo en la mesa de construcción. Claro, ya, muchas gracias. Pidieron la palabra Andrés, después Victoria y Rodrigo. Por favor, Andrés. Muchas gracias. Sí, mira, yo me refiero a la pregunta que hizo al final,
sobre si habrá problemas de abastecimiento o no, la gran pregunta. Yo veo muy bien, obviamente, todo lo que es construcción en madera, porque tiene evidentes beneficios socioambientales. Y entonces me parece muy pertinente preguntarse si voy a poder seguir haciéndolo a futuro. Voy a tener disponibilidad de material. Bueno, y la realidad es que en Chile, si uno lo mira agregado, Chile se está deforestando, ¿no? A nivel agregado, en plantaciones. No se dice mucho, pero es una realidad. Y cierto que tenemos un espacio de sustituir, o sea, de no exportar y abastecer demanda interna con disminución de exportaciones. Hay todavía un espacio. Sí, pero eso encarece. Entonces también es importante tener eso presente. Hay negocios de largo plazo involucrados, compromisos contractuales, de abastecimiento, cadenas globales, en fin. Entonces no es llegar y cambiar y redistribuir. Y en ese sentido, muy buena preocupación y ojalá que todo esto que tenga que ver con construcción apoye revertir la tendencia a la disminución de la superficie forestal y ojalá incluso aumentarla para tener mayor capacidad de satisfacer necesidades sociales. Gracias. Oye, muy cortito, solo para complementar lo que dice Andrés. A ver, de los 45 millones de metros cúbicos que cosechamos en Chile de pino y eucalipto, 4,8, un 10% se destina a tableros. 4,8 millones de metros cúbicos, cifra del 2018. Si lo comparamos con las cifras que tú dabas, es relativamente pequeño. Veamos densidad de un 0,5%, 0,4, 0,5, tendríamos más de 2 millones de toneladas. Por lo tanto, lo que tú planteas es un 10% de esto. Las exportaciones que planteaba Andrés, nosotros estamos produciendo 6,8 millones de metros cúbicos de astillas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nuevamente, si lo convertimos en toneladas, tenemos fácilmente 3,5, un poquito más, millones de toneladas exportados en astillas. Es cierto lo que dice Andrés, que no podemos cambiarlo de un punto, pero es tan grande la cantidad de biomasa que tenemos que de alguna manera producir un aislante en las cantidades que antes de iniciar la reunión nos decía Andrea, 300.000 metros cúbicos de aislante con una densidad 0,5 a 0,2, en fin. Pero sigamos con las solicitudes Por favor, Andrés. Sí, no, cortito. Entonces, es cierto que dice yo. Pero ojo, cuando tú pasas de 45 millones a 40 millones a largo plazo, o a 38 millones a largo plazo, esa competencia se hace feroz, entonces incluso dentro de las mismas industrias. Entonces, hay mucha... Ahora, cierto, que no va a ser el cuello de botella, no, en ningún caso. Yo más que nada estaba alertando sobre la temática a raíz de la pregunta que hizo sobre abastecimiento. Yo puse el tema del abastecimiento mayor escala. Bueno, eso. Oye, Andrés, pero no le tengamos miedo a la competencia. Todos nos dicen que la competencia es buena. Y si hay sí, una competencia, claro. pero no necesariamente se gana. Sí, de acuerdo. Perdón, Victoria, tú tienes la palabra. Sí, ahí sí. Mientras sea una competencia sana, no hay problema, ¿cierto? Eso es lo más importante. Hay un libro muy histórico que se llama Ganar sin competir, pero al final tú leías el libro e igual tenías que competir, pero de otra forma. Así que, por si acaso, es muy bueno. Bueno, lo que yo quería comentar, Fran, y preguntarte más que nada, que iba asociado a lo que dijo un poco Francisco, de producción, y quería saber si más adelante lo vamos a ver, porque, o sea, con este déficit habitacional, que todos sabemos, ¿cómo no se toma este tema, que tenemos una alternativa? Entonces, ¿qué es lo que falta para que esto? Entonces creo que es un tema que también tendríamos que ver y dar luces de qué es lo que faltaría para que se tome esta idea. Y ahí va mi pregunta, ¿no estará relacionada con los costos de lo que significa hacer esto? Porque tú también lo planteaste, o sea, hacer innovación en las regiones es mucho más caro que hacerlo acá en Santiago. ¿Esto es más caro en su producción comparado con otros, no sé, otros materiales? ¿Tenemos algo relacionado o costo-beneficio? En el fondo, no solo beneficio económico estoy hablando, sino que también social y de otro tipo, de las comunidades y todo aquello. Entonces, ¿esto no tendría que ir de la mano con aquello? Sí. A ver, es más caro que las alternativas que existen en este momento. No sé cuánto.
Pero efectivamente yo creo que hay costos que están ocultos en este momento. Hay costos en salud, hay costos en seguridad, que por ejemplo no se está midiendo cuáles son las emisiones de los gases que generan la aislación en base a poliestireno y los riesgos que significa eso al momento del incendio. Cuando tú mides el incendio solamente mides cuánto tiempo se demora en pasar el fuego de un lado a otro, en pasar el humo de un lado a otro, pero no qué tan tóxico es ese humo. Luego tampoco se está viendo el comportamiento dinámico, térmico dinámico de la aislación, solamente se mide el factor, el valor U, pero no cómo esto afecta al recalentamiento, por ejemplo, en zonas del Valle Central o del centro norte del país, donde una aislación en base a madera con un calor específico más alto puede ayudar a resolver problemas, puede ser partícipe de la solución. Hay, por supuesto, también factores sociales asociados al hecho de la producción en base a materiales locales, a la economía del país y no estar importando material a nivel internacional. El cemento hoy día sabemos que en gran medida se está importando desde China. Entonces, estamos exportando la madera para allá y estamos trayendo otro material de construcción que no es tan bueno para acá. Hay factores que son sistémicos que sin duda hoy día no están siendo cuantificados en la tabla Excel para sacar el costo y que tienen que cambiar a futuro. Entonces, claro, en este momento es más caro, pero no se está considerando todo. Un segundito, o sea, que bien saber lo que no se considera todo y que no es más caro porque es más caro en el fondo. Pero de la primera pregunta que nos hizo el senador Girardi, me acuerdo cuando nos sentamos acá, ¿qué tenemos que hacer para que esto funcione? Entonces, lo dejo sobre la mesa, que siempre lo he pensado, quizás desde el MIMBO, algún lado, tener algunos incentivos para que esto funcione en el fondo, alguna herramienta, porque sin aquello es imposible, o sea, nadie va a querer invertir, seamos súper honestos entre nosotros mismos. Entonces, creo que debería haber un trabajo sobre las herramientas necesarias para que esto se pueda aplicar. De acuerdo, pero ahí yo creo que antes de esa decisión es saber si realmente vamos a tener la biomasa para eso o no. Porque si no la vamos a tener, si estamos muy lejos de lo que realmente tenemos a disposición, entonces a lo mejor no vale la pena hacer el esfuerzo de modificar todo el resto. Aparentemente, por lo que dice Alex, sí estamos dentro de los rangos. Entonces, bueno, ahora que sabemos eso y tenemos claro esa situación, podemos entonces también ir avanzando con el resto de cosas que vamos a tener que hacer en la mesa de construcción y que van a tener que salir de ahí. Pero ahí hay otro tema más, que son los proyectos de ley que incentiven en el largo plazo la forestación, porque puede ser que hoy día lo tengamos, pero ¿y el día de mañana? Entonces, eso también hace falta, o sea, aparte de lo que dijo el senador Girardi, ¿qué falta? Proyectos de ley de forestación y reforestación. Claro, con destinos específicos y pensando en la sostenibilidad del país, claro, sí, efectivamente. Mira, dejen plantearles otro punto de vista. Lo que nosotros desarrollamos durante los últimos años, de hecho, junto con Andreas Mechanical con la Universidad de Rosenheim, es un panel aislante en base a fibras de corteza de eucalipto. Fibras de corteza de eucalipto. Un residuo hoy en día, porque es uno de los pocos productos que no se ocupa completamente como energético, no es bueno, etc. La cosecha de eucalipto es alrededor de 14 millones de metros cúbicos. La corteza es aproximadamente un 10% de eso. Por lo tanto, vemos solo en corteza un material residual, ¿entiendes? Tenemos biomasa suficiente para producir fácilmente 5 plantas grandes de productos aislantes, ¿de acuerdo? La producción es más barata, no sé si Andreas va a conversar sobre esto en su presentación, eventualmente de alguna manera, pero la producción es más fácil porque no se necesita un tratamiento termoquímico para separar las fibras, es un tratamiento mecánico relativamente simple, en fin, con un montón de ventajas, solo para plantear nuevamente de que hay posibilidades, y nuevamente el problema cuál es, que yo veo que una planta, la verdad es que consultamos juntos a la empresa Simplecamp
No, la empresa Dieffenbach, uno de los grandes productores de tableros, la planta más chica que nos dijeron que podrían construir era precisamente 300.000 metros cúbicos por año. Y ese es el punto, ¿entiendes? El salto, que son plantas relativamente grandes para hacerlo de buena manera y con un nuevo producto hay un peligro, hay un riesgo que probablemente no es fácil de correr. Las grandes empresas yo creo que sí lo pueden hacer. Rodrigo, por favor. Gracias, Alex. Hola a todos. Hay algunas preguntas que ya se han ido respondiendo y hay yo estoy de acuerdo en que el volumen de madera, la verdad que es bastante poco en función de todo lo que tenemos. Sí, a lo mejor habría que precisar cuánto representa eso hacia arriba, digamos, porque estamos hablando de un producto terminado, pero habría que multiplicarlo hacia arriba por los rendimientos. Pero eso es un detalle, igual nunca voy a llegar a ser algo muy considerable, creo yo. Sí es importante, creo yo, definir bien la brecha en términos de precios comparativos, ¿ya? Pero también ahí hacerle un doble clic, en el sentido de que estamos hablando de un material que secuestra carbono, que tiene un menor consumo energético que el cemento, por ejemplo, que el fierro, etcétera, que genera empleo local, ¿ya? Que genera incluso incentivos para el cuidado de los bosques. Cuando hablo de cuidado de los bosques, por ejemplo, el retiro de la biomasa, que se puede interpretar como para que no se nos quemen los bosques y también como una extracción de ya sea combustible, como lo que acaba de decir Alex recién, como también materia prima para producir este tipo de aislantes. Esto sin duda tiene que ir plasmado y alineado con todo lo que es el cumplimiento de los NDC y los ODS. Por lo tanto, yo creo que este congreso, esta mesa tiene que ser súper claro en que aquí la evaluación económica tiene que tener estas componentes, así como las tendencias, porque cada vez vamos a tener ya sea subsidio, valoración o cumplimiento de metas, etcétera, por todos estos aspectos. O sea, la captura y fijación de carbono cada vez va a valer más, las metas ambientales van a ser cada vez más exigentes. Ahora, sí quiero dos puntos. ¿Cómo está el tema de la normativa? Porque yo lo que conversaba con gente relacionada a la Cámara de Chile de Construcción, empresarios que han estado, que quieren construir en madera, pero me dicen hay trancas muy importantes en términos normativos, de estándares. Y por otro lado también hay un tema de la percepción de que las casas de madera es casa de pobre. O sea, tenemos dos tipos de percepciones. Uno, que el de la casa de la playa, el compadre que tiene un poco más de plata, digamos que la construye bonita, etcétera. Pero en cuanto a viviendas sociales, yo he escuchado que hay gente que cuando inauguran estos condominios o villas, dicen, ¿por qué me lo hicieron de madera si esto es casa de pobre? Entonces, tenemos un desafío técnico, económico, pero también un desafío social, psicológico, digamos, para cambiar esa percepción. ¿Qué propone Frane o este panel para enfrentar esos desafíos? A ver, la última pregunta primero. La percepción de la vivienda de pobre es efectivamente es reflejo de una versatilidad que tiene la madera que otros materiales no tienen. Porque tú en madera puedes construir desde la solución más básica, puedes parar 4 palos, poner un par de tablas y listo, hasta la solución más sofisticada, la más eficiente energéticamente también es de madera. Existe un rango de zona de confort para los materiales, si quieres, por llamarlo de alguna manera. Entonces, cuando los costos son muy bajos y las exigencias son muy bajas, el hormigón no tiene cómo competir. Cuando las exigencias son muy altas y las condiciones de desempeño son muy altas, el hormigón tampoco tiene cómo competir. Porque para poder, por ejemplo, alcanzar los estándares de eficiencia energética necesita tanta aislación que esa aislación necesita una estructura. Y si ya necesitaste una estructura, entonces ¿para qué tienes el hormigón? Mejor sacas el hormigón y te quedas solamente con la aislación y la estructura que la sostiene. Y luego, si metes análisis de CO2 más complejo, se le hace aún la pista al hormigón. Estamos hoy día en Chile en una condición en la cual el hormigón está muy cómodo, porque nuestra reglamentación está prácticamente diseñada a la medida del hormigón. Se requiere el hormigón y apenas un poquito más para poder cumplir con la normativa. En la medida que vayamos subiendo, que hace ya como
12 años que no hemos cambiado reglamentación técnica, lo cual me parece aberrante, porque entonces la industria de la construcción se mantiene estable donde está y no innova. En la medida que vayamos subiendo esos estándares, va a ir subiendo la calidad de la edificación en madera y va a empezar a asociarse la edificación en madera con otro nivel de calidad que no es el cual están acostumbrados la gente en general. Ese prestigio de la vivienda de pobre o de la vivienda que se pudre y la vivienda que se inflama es un prestigio que se ha ganado a punta de hacer mal las cosas de acuerdo a los estándares actuales. Hoy día sabemos cómo corregir eso. Alex. Estimados, les propongo que demos paso a la presentación de Andreas, ¿ya? Y posteriormente seguimos conversando, discutiendo. Francisco, tú te habías levantado la mano. ¿Preguntas ahora o después? Pregunto ahora, muy breve, nomás solo un comentario que se dijo ahí por el tema de la normativa. Solo poner en conocimiento que se está trabajando en la nueva normativa de aislaciones para la ordenanza, y eso de alguna forma va a favorecer este tipo de soluciones y productos. Eso la Cámara chilena, el otro día estuve viendo, lo están viendo, y este tipo de soluciones constructivas debería verse favorecida porque va a ser una normativa más exigente para la habitación, tanto el muro envolvente como los techos. Sí. La zonificación pasa de 7 a 9 y hay una serie de cosas que yo creo que lo quise decir porque como estaban hablando de las normativas, bueno, viene un cambio que nos va a ayudar. Los cálculos están hechos con esa normativa nueva. Perfecto. Súper bien, muchas gracias. Andreas, por favor, te ofrezco la palabra para que nos converses, nos presentes tu visión sobre materiales para la construcción en Alemania, en Europa y a nivel mundial. Muchas gracias por participar. Ok, muchas gracias. Andreas va a hablar en inglés. Entiende español, pero la presentación la va a hacer en inglés. Very good. Can you see my presentation right now? Yes, we can. Perfect. Okay. So thank you very much for the invitation, and thank you very much for this very interesting discussion. It's very interesting to listen to the discussion and to hear what is going on in Chile. So I would like to talk with you a little bit about bio-based materials for construction here in Central Europe. The content of my presentation is wood, the main raw material for bio-based construction. I would like to talk a little bit about advantages of the construction with wood, traditional wood-based construction materials. I will also talk a little bit about new materials, new technologies in the production of wood-based panels, new technologies in the construction of prefabricated building elements, development of the wood construction sector in Central Europe. I would like to close with bio-based adhesive systems and with a final outlook. So if we talk about bio-based materials for construction, we have to state that wood is the main raw material. Wood is still the most important and dominant raw material. Straw, hemp, flax, bio-based foams and other materials only have a minor role. Here in the picture, we can see a construction with straw bales that is also partly done in Europe, but that doesn't have a big importance. It's a niche market. I think what we have not yet mentioned in our discussion, which are the advantages of the construction with wood. Yeah, with the construction of wood, we have no or almost no CO2 emission for the production of wood-based materials. We do not have such gray energy as we have with concrete or cement. And what we also have to state is that CO2 is bonded in the buildings for the whole lifetimes of these buildings. And what we also have to state is that considerable amounts of CO2 are bonded. It's not only a little bit of CO2, it's quite a lot of CO2 that is bonded. And what is a further advantage is that wood-based materials can be easily recycled or used for energy production at the end of their use. You know, with concrete or cement-based materials, that is something totally different. And another very big and very important advantage is that we can build very fast, very clean and dry. Yeah, it's something totally different to concrete or cement construction. And
another big advantage that becomes more and more important here in Europe is you have a very healthy living environment. And that is one of the reasons why people are more and more looking for wood as raw material. However, we have to state that wood is not exclusively used for construction. Mostly wood is used in combination with steel and concrete, and that's okay, of course. Yeah. If we talk about the traditional wood-based construction materials, you also know them in Chile. Yeah, we have particle board, we have MDF, we have OSB. We see that here in the picture here. That is a very special MDF, diffusion open MDF for construction purposes. It is semi-permeable. It is used for roof constructions, wall constructions. Here on the bottom, we see also OSB. Yeah, I think these are materials you know very well, and these are used on large scale here in Europe still. Yeah, they still have a high and even increasing importance. Yeah, these are traditional materials, but they are still of importance, and they have an increasing importance. But we have to state that we have a lack of raw material for new production lines here in Central Europe. If you want to install a new production line here in Germany, in France, or in Poland, in Austria, Switzerland, you will not find enough raw material for that. So what we observe is that new production sites move more and more east. You see new production sites only in Russia or Belarus. The demand for these traditional wood-based construction materials is very high, and it's also still increasing. We have also very high and increasing prices, and we have very long delivery times of up to 6 months. That is something absolutely new for us, and a situation we have since about 2 years. Okay, from the traditional wood-based construction materials to the new materials. Yeah, it's not that much new materials, but these are, I would say, reinvented materials, and they have been considerably improved. Yeah, we have these so-called I-beams. You see them here in the picture, and here you see an example how they are used. Yeah, we have also as new materials cross-laminated timber. The production has almost doubled in 2020, and we expect that the production once again will double by the end of 2021 or by 2022 at least. Yeah, we see glue lamp binders. Also, glue lamp binders are nothing new, but we see that they are produced on even larger scale. And what also becomes more and more important and more interesting is laminated veneer lumber. Plywood, however, is not that interesting anymore, but laminated veneer lumber shows good growth rates and had a big demand. Yeah, as mentioned, these materials are not new, but they are reinvented and considerably improved. And today, these products are manufactured with very modern and highly sophisticated production technology. And I think that is very important to state. That today production technology has changed and become by far better, and by this the quality of these materials has considerably improved. If we talk about new materials, you also have to mention the already before mentioned wood fiber based insulation materials. We see them since about 2000, that means since about 20 years on the market. We have actually two types. We have wood fiber based insulation mats. These are approximately 50 to 60 kilograms per cubic meter and up to 200 millimeters thick. And we have also wood fiber based insulation boards. They are a little bit more heavy, even still light, 140 to 160 kilograms per cubic meter, and you can buy them up to 300 millimeters thick. You will probably never need, but it's possible to produce that. And also in this context, we have to mention that there's an extremely high and fast growing demand. Yeah, and the demand is also by far higher than production. Also here we have delivery times of up to 6 months, for certain products even 8 to 9 months. Yeah. However, the total market share is still very low. Yeah, the total market share of wood fiber based insulation materials is only around 5 to 6%. That also includes loose fibers below into building structures, but 5 to 6% of market share shows
that there is still space for more market and for more production. And indeed, we can observe approximately 1 new production site per year in Central Europe producing these materials. Yeah. So we can state that there's a strong capacity growth, but however, the demand grows much faster. And that will be a certainly very interesting development, how this will go further in the future. Some people predict at least a market share of 20 to 30% if there's enough wood and if enough companies start this business. A little bit about new technologies in the production of wood-based materials. We have to mention that technology is, of course, very important. Production technology is very important. It's mostly manufactured here in Central Europe, Germany, Austria, Slovenia, France, even partly in Scandinavia. Yeah. We have to state that there are new types of very large and highly efficient presses for cross-laminated timber and also ULAM binders. Production technology has considerably improved over the last, let's say, 5 to 10 years, and there's still a lot of development going on. Yeah, and you also can state that, of course, a lot of new types of machines have been developed for processing of entire wall and roof elements. So if this machine has finished its work, you will have a finished wall or a finished roof element. Just a second, I have a problem with my screen. We also have new technologies in the production of construction materials, of course. You can see it here in the picture. Yeah, we have today fully automated production with all types of wood-based materials. So that is actually a more simple construction. You will need only a minimum workforce, and you can produce many different wall and roof systems on the same production line. You see also an impression, yeah, it's, as mentioned, a high degree of automation. And what we observe is a new trend here that even entire rooms of an object are prefabricated. Entire rooms for a hotel, entire rooms for a single family house, entire rooms for schools, town halls, whatever, yeah. And you see that these rooms are prefabricated here, and then they are stored outside of the manufacturing hall. These are actually all hotel rooms here before delivery and assembly. And here on the left side, you see where such elements have been assembled. This is a brand new hotel not far away from here in Tyrol. That's maybe 100 kilometers away from here. And it's not a cheap hotel. Yeah, this is maybe 240 to 280 euros per night per person. Yeah. So that is really a high value, high quality construction. What we have to state is that there's a strong governmental support for the construction with materials made from wood. And there's a strong support from the national government. So you can see that in Germany, in Switzerland, in Austria, but also in other countries. There's also strong support from provincial governments, and there's also strong support from local governments or local authorities. Yeah, and I think that is a big difference to what you have described before for Chile. Here in Europe, at least in Central Europe, governments want to change building. They want to increase the building with wood because they can capture CO2. They can avoid the emission of CO2. Living becomes more comfortable, and that is why we do observe a strong support of these governments and of these authorities. Yeah, building codes have partly changed, and actually we see the consequences at the present time that demand for such materials is higher than production since about 2 years. Yeah. What we can observe is that whole districts of towns are built with wood. Yeah, we can see that schools, kindergartens, town halls, supermarkets, factories, even concert halls are built with wood, respectively building materials made from wood.
And we see lots of advantages. Yeah, on this picture here, you see two different supermarkets here in Rosenheim, not far away from me. This one here has been built last year. This one here has been built 2 years ago. Yeah, it's not, of course, not entirely built from wood, but the main elements, the construction is built from wood. And it's looking very nice. People like the atmosphere there, and it's fantastic. You see a concert hall, actually entirely built from wood. Only the foundation is made from steel and concrete. Yeah, and that has become possible as the government has changed its attitude and has recognized the advantages of wood and the construction with wood. Some remarks to bio-based adhesive systems. Of course, if you want to produce materials made from wood, we also need adhesives. However, we have to state that in this context, we do not yet have bio-based adhesives available on industrial scale. A lot of R&D is still needed. We have to state that ongoing R&D looks promising. However, the problems are high and constant quality of such binder or adhesive systems, as well as rigorous certification processes. So if you want to use new adhesives in the production of construction materials, you have very tough certification processes. That is, of course, very important and very correct. But I think in the near future, we will also see some bio-based binder systems or adhesive systems for the production of such wood-based materials. Here on the slides, you see some results of our research. We are producing also wood fiber-based insulation mats and insulation boards, and we have done that also with bio-based bonding systems. Yeah. The big problem is, of course, still the price. The price for bio-based adhesive systems is still 2 times, 3 times higher than for standard systems, but at least we can see it is possible, and actually the cost of the cost share of the adhesive is not that high when looking at the entire cost of such a product. And in this context, you of course have to mention that interesting advanced research in Chile is going on. Yeah, if you look to the University of Concepcion, also at different companies in Chile, very interesting research is going on in this context. Yeah. That has been a very fast and very brief introduction to what is going on here with bio-based materials in Central Europe. It's not a German development. I would really say it's a Central Europe and Scandinavian development. You can observe that from Iceland in the north, over Norway, Sweden, Finland, Denmark, to Germany, Austria, Switzerland, and partly even in northern Italy. Yeah. We have to state that today construction with wood, respectively materials made from wood, is not what it has been before. It has considerably advanced. It is not more cheap construction. That is very important. Yeah, in former times, people have always thought construction with wood is something simple, is something cheap, but today it has become really sophisticated. People like the climate, people like the atmosphere of wood, and it is not more cheap construction. Yeah. So as mentioned, in Central Europe, the construction with wood shows rapid growth, and this growth will certainly continue over the next years. Here in Germany, we assume that in a few years, the percentage of construction with wood will be at least 30%, maybe more. At the present time, we have just passed the 20% mark. So there is a strong growth. There will be a strong growth in the next years. We have to mention this context that this growth is currently slowed down by the lack of wood and the lack of construction materials made from wood. The productivity of our forests here is unclear because of climate change. We have had some serious droughts the past years. In this context, we had big trouble with spruce beetle. A lot of wood has been harvested because it had been damaged, and
we've lost entire forests, and in the meantime, we also see problems with other trees, with beech. So that is actually the big question mark. How much wood will we have in the future to further support this development here? Yeah. We have new products, new production technologies, and new constructions for wood under development. We still see that intensive research and development is going on. And we certainly already have understood in the meantime that in the future we have to make more from less wood. Yeah. So that is very important. In the future, we have to make more from less wood. That means we do not expect that we have in the future as much wood as we have today. We expect that it will be less than today and that we have to make more from that. And in this context, of course, lots of research is going on in development. And we think that lightweight construction in this context might be a solution. Yeah, to have more light materials, such as wood fiber-based insulation boards, which have a density of maybe 150 to 160 kilograms in combination with board materials or in combination with solid wood. But at least we have to be more careful with our resources in the future. Okay, I'm at the end of my short presentation, and please, you may ask questions. Thank you very much, Andreas. Very, very interesting, very complete, and certainly I at least have several questions I want to make you. If you can disconnect, please, your presentation for looking to all the participants in the screen. Thank you very much. Yeah. Let me begin with two questions. The first, you mentioned in Europe you never have enough wood, and that's the principal and main reason why the construction in wood-based material cannot continue faster than it actually do. Do you see possibilities that Chile export construction materials? You see, we export a lot of wood-based products, but our products are cheap. Do you see a possibility of increasing the value of our export by transforming it to more sophisticated products, for example, for the construction industry? What possibilities do you see in that field? That's my first question. I think that there are good chances for Chile to export high value, to produce high value products for the sector, and also to export such products for the sector. Yeah, you might know that Chile is only producing plywood, but Chile is not producing CLT. Yeah, you also have a very small production of glulam binders. Cross-laminated timber is not yet produced in Chile. Wood fiber-based insulation materials are not yet produced in Chile. Yeah, but if you take a more close look to wood supply in Chile and to forests in Chile, you might come to the conclusion that Chile actually is also partly, at least, in a similar situation as in Europe. Yeah, I heard during my last visit that also some bigger companies in Chile suffer in the meantime of fear that there's a lack of wood. Yeah. However, we know that there are still resources in Chile that are not really used, or that are only randomly used. Chile has a very strong forest industry, and despite the fact that most probably the production of wood also in Chile cannot be increased anymore, there are, from my point of view, really good chances for Chile to produce more high-value products, more sophisticated products for the export. But I'm quite sure if the development which is currently going on in Europe is understood in Chile, it will absolutely not be necessary to export such products, because the demand in Chile is certainly also very high. If you look to the construction, the percentage of construction with wood you have in Chile, it's very low. Yeah, and with the production of high value products for the construction of buildings with wood,
there would be a big considerable market in Chile as well. Yeah. Thank you very much, Andreas. The second question is the following. In your presentation, I recognize a lot of opportunities for big companies. You see, we have very big world important companies in Chile. I think I recognize a lot of business opportunities for them. My questions, do you also see opportunities for smaller companies, principally technology-based, small and medium-sized company? That's very important for this sector in Chile. It's very concentrated in big companies. We have to diversify this. And the question is, what opportunities do you see for these smaller companies? Of course, if we talk about the production of glulam binders or of CLT, you need a bigger company. But besides these companies, you also need smaller companies, small and medium enterprises, to support these companies with maintenance, with engineering, and so on. Yeah, so typically we see that if you install one big company with, let's say, 100 employees, you will have lots of smaller companies around that with at least 2 times of this number of employees. Yeah. It's a value chain, it's a production chain, and within this production chain you need, of course, a bigger player, but around that you have lots of smaller players, smaller companies contributing to this production chain. Yeah, and in the end, if you look to the companies processing these materials, these can be carpenter companies with maybe 10 or 20 employees. Yeah. Muchas gracias. Las preguntas las pueden hacer y la conversación la podemos continuar en español, en inglés, como lo quiera cada uno que quiera participar. Ofrezco la palabra, por favor. Cecilia. Good morning. My name is Cecilia Bustos, and I work at Bio Bio University here in Concepción, Chile. It was very interesting, your presentation, Andreas. I have some question about automation and prefabrication. When we talk about Europe, all these systems are according with the standards, or all the company work without the standard. That means nobody can build system no according with the standard or not. Because here I think we have some problems about that, because here in Chile not all the system are according with the standard for automation and prefabrication. Okay, thank you very much for the question. Of course, if you build a building, you have to do this according to the standards. And in Europe, we have mainly this Euro Code 5. And of course, whatever you do has to fulfill the existing standards. Yeah, but that is typically no problem even for smaller carpenters. Yeah, we have smaller carpenters with maybe 10 to 20 employees, as mentioned, building bigger houses. Yeah, but they all do that in accordance with the existing standards. Yeah, I mentioned that because I think here in Chile we need to develop more standard about the construction system here in Chile. So for instance, to do automatization and prefabrication, maybe we need to also work more in these standards also. The other point is what's very interesting in your presentation is how the
the countries there are motivated to build systems in wood. For instance, schools, kindergarten, concert halls, supermarket. So I think this is a very interesting for us, because I think that our government or our system, state system, needs to make on this objective. That means to try to develop building construction in wooden building construction, but for all, for example, for all office, state office here in Chile. Yeah. Maybe it's a good idea that to promote that coming from our state. So it was very interesting. And the last one is about the last conclusion that you said, light construction might be a solution for the system, the construction. But what about the CLT? CLT is not a light construction. What do you think about it? Yes, thank you very much for these two questions. So first, what is the motivation of the authorities, of the governments to build with wood? Yeah. Of course, also Germany has signed different international protocols that we will reduce CO2 emission. Yeah. And also the amount and how much we will reduce it has been signed and agreed. And in Germany, especially governments have stopped only to look at the price for the construction of the building. They also look to the CO2 footprint. Yeah, and that has actually changed a lot. And the support of the wood industry and the wood construction sector has pushed the sector very much. And in the meantime, we really can observe that even high value construction with wood is not necessarily more expensive than the construction with steel and concrete. So the motivation is that the governments have taken over the responsibility, and they also have the responsibility, of course, to reduce CO2, and they also have to show that also the government is willing to do so. Maybe that answers your first question. Yeah, for your first question. The second is, of course, CLT is not a lightweight product, and I fully agree with you. CLT for a single family house or two family house is, from my point of view, also too much wood. Yeah, and I would say that the future is most probably more divided. Yeah. And that is what we also can observe here. CLT is a product for multi-story buildings. So if you have a house with many floors, yeah, then you can use CLT for that, or you have to use CLT for that. Yeah. If you have smaller buildings, you will use, of course, different constructions by OSB, particle board, MDF, and wood fiber insulation-based materials. Yeah. And I think we also have understood that CLT is, of course, is very heavy and consuming a lot of wood. The past few years, we had luxurious situations that a lot of wood, a lot of forest had to be harvested because of the damages. Lots of trees died, and we had to use this wood. Yeah. However, in the future, there will be less wood as the last years, and companies and researchers have started to think how to produce such elements more light. And throughout Europe, you can observe first suggestions to do so. So people are thinking about of 3-layer boards outside solid timber, inside wood fiber insulation mats, and so on. Yeah. But I agree with you, and I'm quite sure that in the future we also have to import wood, especially sawn timber, to cover the demand of the existing cross-laminated timber productions. Yeah.
Rodrigo. Thank you, Andreas. Very interesting, your presentation. Maybe for my colleagues, this would be quite a repetition of what I asked before, but I would like you to transmit your experience about, you just mentioned that one of the drivers was to show the politicians that this is a very relevant tool for reducing the carbon footprint, that it's undoubtedly a clear point that we have to focus. But what do you think of how you have continue seducting these politicians about, for example, to show them that this is promoting local employment, to reduce the energy consumption, all these green points? How have you transmit them the value of this? Are they translating this to subsidies, some tax reductions, or other tools that may promote this as a public policy? That is the first question. And the second point is, of course, this has to create value and also share value. Share value mostly for the local people. We need to create value and along the supply chain and to other communities. So, and for this, the relationship between the big companies that we all know that are absolutely necessary because they have the possibilities to do big investments, but also, as Alex mentioned before, we need medium and small companies that may supply this. But here, and unfortunately, we have a gap to solve, that is to improve the confidence and communication between the big and the small and medium companies in order to be able to share these values. So how have you solved these problems and create this roadmap? Okay, thank you very much for your questions. I will try to start answering the first question. So what we have to state that there have been no subsidies. Yeah, there have been no subsidies, and there are no subsidies for the construction with wood. Yeah. We have a very clear commitment of all politicians with regard to the construction of wood, and that regardless to the color of the party. That is, from the left to the right, they all say we have to do something to prevent the climate change or to stop the climate change. We have to capture CO2. We have to reduce CO2 emissions. Yeah, and I think the most important has been to that the politicians have made this commitment and that they have started to change building codes and building rules. Yeah, the building, we have a European building code, of course, but we have also local building codes, respectively regional building codes. And actually all the governments have done their work in order to make the construction with wood and materials made from wood more easy. Yeah, and the former building codes all have been made, you might say, for construction with bricks, stones, and cement and concrete. Yeah, and that has been certainly adapted, and that is, of course, a very important first step. And as mentioned, no subsidies. That is, from my point of view, the wrong way. And I really would say that has been a very good way the governments have made, regardless if they are green, red, or black. Yeah. The second is, of course, the roadmap in the communities, in the local communities, and so on. Yeah. Construction here in Germany and in other European countries is, I would say, a local business. It's a business of smaller companies,
as mentioned before, 10 to 20 employees. Yeah, but now it comes something very, very important. Yeah, you need the skills, and you need to know how to do that. And governments have understood that, and I think, or I would say, almost everywhere they have started to train people, to educate people, new lectures, new courses at universities, also for carpenters and so on. And that is certainly very important. Yeah, if you want to change from very cheap building with wood to high quality with building with wood, you need to change your mind, and you need to change the education, and the people need special skills. Yeah, and that is, I would say, a process which is still going on. And of course, we are advancing in the construction of wood, but we are still not there where we should be. And I would say it's still a question of know-how and training. Yeah, but it's a development. It's a continuous development. Yeah, and the nice thing is, as I mentioned, construction with wood is something local. The materials, most of the materials are produced by bigger companies, but we have to state it's not industrial companies in most cases. Yeah, it's companies with maybe 100, 200 employees. It's not big industry with some thousand employees. Yeah, so the benefit for the local communities and for the regions is actually very high. And we see lots of jobs in this sector, and we also see lots of jobs in the sector supporting this industry. So machine industry, maintenance companies, and so on. Yeah. But that is a continuous development, and it has started here in Europe for sure. We can see the first fruits of that development, but hopefully it can go on, and it will go on. And I really hope it will not be stopped by a lack of timber. Yeah, I actually don't fear that much, but we can see that prices have climbed a lot for raw material. However, with the construction of wood, I see better chances for small companies and medium-sized companies, and also smaller industry companies. Yeah. Does it answer your question? Yes, thank you very much. Andreas, you know, in Chile we have mainly Pinus radiata, at least for construction. Timber is produced practically only from Pinus radiata. We have a lot of eucalyptus, but it's not used for timber. And native wood is also not used industrially. My question, what advantages, perhaps disadvantages, do you see if you compare Pinus radiata with the woods you have in Europe and you use for timber production? I think radiata pine is the perfect timber for the construction with wood. It is a very nice timber for the construction, for the production of cross-limited timber, also for glulam binders. You have this wonderful airport in Concepcion with glulam binders. Yeah, it's growing much faster, but you have all chances to produce high-value wooden products with radiata pine. Yeah. Eucalyptus is something different. We know that eucalyptus is mainly used in the pulp industry, but I think eucalyptus also might be used for other applications, for other purposes. I could also imagine to use eucalyptus for wood fiber-based insulation materials and so on. These two species you have, pine and eucalyptus, are certainly of big advantage and offer you lots of possibilities from my point of view. That is partly investigated, but it can be, of course, investigated furthermore. However, it is a nice raw material. You also mentioned the bark from eucalyptus, of course. You can also use the bark, as we have found out. It's a nice raw material offering many advantages. But I think the most important, if you look at Chile, is
also from my point, is education, is know-how, and it's of course the government who has to change the attitude. Yeah, I think we are where we have been 10 years ahead. Yeah, that that in Chile still wood is seen as a cheap building material. Yeah, and I think that is a problem. Yeah, and you see perhaps that the government acts according to the citizens, to those who vote in everywhere in the world. So the politicians in Germany have changed their opinion because Germans are thinking different. Perhaps for changing our politicians, we also have to go to our citizens, and the Chileans in general, the voters, see that wood is not a bad material. In contrary, that it's a very green and a very future-oriented raw material. Yeah, yeah. Is there any question or comment in Spanish or in English? Please, I offer the last time the la palabra. How do you say? Offer the palabra. Please, Frane. Yo quiero complementar algo a la pregunta que hizo Cecilia con respecto a la estandarización de productos o de sistemas. Hasta donde he visto, en Alemania no es que estén estandarizados los sistemas, sino que están estandarizados las condiciones de desempeño. Entonces, da lo mismo cómo lo consigas, el tema es que tienes que conseguirlo. Pero lo que sí está estandarizado, y es mucho mejor que acá, son las dimensiones de la madera, por ejemplo. Las dimensiones de la madera funcionan en múltiplos de 20 milímetros y listo. Acá, para empezar, hablamos en pulgada, pero luego las dimensiones son en milímetros. Y si vamos a la compañía A, las 2 pulgadas son 38 milímetros, y si la compañía B son 41, y la compañía C son 45, y después pescamos la pieza que debiese ser múltiplo 2 por 4, y en realidad los 41 los mezclan con 90. Entonces, después cuando ponemos 2 piezas de canto, nos faltan 8 milímetros que no sabemos cómo llenar. Y después cuando eso lo tratamos de hacer calzar con los paneles que miden 2,44 por 1,22 y otros miden 2,40 por 1,20, pescamos los materiales de aislación que vienen en centímetros, o sea, vienen en milímetros, en décimos, en múltiplos de 10, los metemos entre medio y en realidad no calza. Y tenemos que empezar a cortar por todos lados porque nada está pensado para la construcción local, sino más bien somos una especie de Frankenstein de empresas que abastecen a mercados internacionales. Justamente por eso era mi pregunta, porque eso es lo que yo veo también, ¿te fijas? O sea, en los países más desarrollados, ¿no es cierto?, está todo concatenado, o sea, desde el bosque hasta el producto final, que es la cadena del valor, y todo estandarizado, o sea, el tamaño de la puerta, la ubicación de la ventana, los tamaños, etcétera. El tipo de madera, y algo que él dijo, perdón que hable en español para el señor Andreas ahí, pero algo que es bien interesante, que yo creo que aquí también va a haber que trabajar mucho sobre esto, tiene que ver con el cambio climático, porque el cambio climático también está afectando el crecimiento de las especies, está afectando, y eso al afectar el crecimiento de las especies, te está afectando la densidad de esas especies, la separación entre los anillos de crecimiento, etc. O sea, hay todo un mundo ahí que investigar también. Así que, no, súper interesante. Sí. Eso. Súper bien. Estimados, creo que hemos tenido una sesión muy productiva. Yo creo que este tema es relevante y tenemos que ver cómo seguimos. Cómo seguimos en el sentido de dar pasos, por lo menos en el marco también de esta comisión, cómo llevar a la realidad alguna de las ideas que estamos planteando. En ese contexto, con respecto a lo que sigue, a ver, la próxima semana los invito a conversar sobre Lignina. Lo íbamos a hacer esta semana, pero el conferencista no podía. Para la próxima semana, Ludo Dils de Vito, de Bélgica, me confirmó su participación. Por lo tanto, la próxima semana hablaríamos básicamente sobre separación y usos de lignina.
Y de ahí en adelante lo que yo les planteo es, y Rodrigo me escribió con respecto a esto, le encuentro toda la razón, de que tratemos de avanzar en torno a un plan de acción concreto que podamos proponerle a la autoridad, ¿ya? Que no nos quedemos solo en una conversación interesante o eventualmente una minuta que refleja lo que conversamos, sino que tratemos de ponernos de acuerdo y dividamos el trabajo en torno a establecer en el marco que se pueda acá, evidentemente que no es un estudio súper profundo, pero en la medida que podamos, demos pasos para que esto se pueda realizar. Y eso significa que tenemos que llevarlo a papel, tenemos que plantear cuál es la realidad y tratar de estructurar, por lo menos en un borrador, un roadmap, en el sentido de la bioeconomía, del uso de los componentes de la madera. ¿De acuerdo? ¿Les parece que lo hagamos así? Por lo tanto, la próxima reunión sería la última temática que abarcaría lignina, y de ahí en adelante, al tiro de Victoria, y de ahí en adelante tenemos que ponernos de acuerdo cómo poder llevar todas estas ideas a algo concreto que podamos presentarle a la autoridad. Victoria. Sí, Alex, como sería la última reunión, y tú me habías, o sea, no específicamente tú, sino que el grupo en un principio, y sobre todo el senador me solicitó poder hacer contacto a las empresas para que viniera a hacer la presentación, y ya le he corrido varias veces con una persona que había solicitado, que es Sebastián Hernández de Bioforest, y no tiene ningún problema de venir la próxima, no necesariamente él, alguien del equipo a presentar la temática y también en lo general, la temática que te corresponde, que es la que tú estás indicando, y él también le gustaría ampliar un poquito el rango de la presentación de otros temas relacionados con fronteras tecnológicas y fibra, así que, pero te pediría que me confirmes si es que sí o no, para ya definirlo y dejarlo en libertad, porque ya varios viernes hemos estado ahí, sí, no, ¿me entiendes? No, súper bien. Ya. Súper bien, Victoria. La verdad es que, bueno, la vez pasada lo había solicitado, tanto Arauco como CBC, la posibilidad de que un experto planteara el tema de lignina de un punto de vista de la empresa, pero no lo dije ahora porque no recibí una confirmación. Por lo tanto, pero bienvenido. Lo que sí no me gustaría sería una presentación del consorcio de la empresa, porque si cada uno de nosotros presentara su institución, estaríamos varias sesiones en eso. Por lo tanto, a ver si se presentan temas relacionados con lignina. Súper interesante, y otros temas de investigación, pero no presentación de la empresa a la que uno pertenece. ¿Ya? Podrá ser un par de palabras, pero la verdad es que Arauco lo conocemos todos, no requiere de presentación, de mi punto de vista por lo menos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la respuesta... De todas maneras, sí. no... La respuesta no hay... definitivamente sí. Ya. ¿Ya? De hecho, la solicitud fue súper clara, así que no... En ese sentido, no está presentando la empresa, sino que está representando los avances que fue la solicitud. Excelente. Estimados, muchas gracias, especialmente a nuestros dos expertos que participaron, y nos vemos nuevamente en una semana más. Por lo tanto, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Buen fin de semana. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.